Soy David Aguilar García, consejero del Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios de la localidad de Ciudad Bolívar. Muy bien, hago parte del sector de juventud y las expectativas que tengo frente al diplomado es comprender un poco esa parte administrativa de planeación frente al tema de algunas decisiones que se toman en el tema del deporte, la recreación y otros sectores anexos al mismo. En el contexto colombiano sobre todo, bogotano y local. Pues bien, tengo 29 años y soy de profesión tecnólogo en ecoturismo y documentándome un poco, estamos hablando uno de los capítulos brevemente en este espacio como puede ser comprender la historia del deporte, que ya más adelante pues algunas de las fuentes citadas como el Comité Olímpico Colombiano, el IDRD, ahora el Ministerio del Deporte que antes se llamaba Coldeportes, están ilustrando un poco y destacando lo que es ese sentido territorial y cómo es un poco la lucha de algunos deportistas con o sin el apoyo para poder destacarnos a nivel nacional y también a nivel local esas joyas. Básicamente empezaré con esa relatoría frente al tema de la comunidad muisca que se caracterizaba pues luego de la conquista de persistir en esos territorios, puntualmente con ese tema de los caminos de herradura, con ese tema de resistencia pues que los ha catalogado, y puntualmente hacia el siglo XX y también en el contexto del XIX, tener en cuenta ese tema de poder trasegar y poder colonizar territorios. Y justamente ya por esos años, estamos hablando de 1932, como también uno de sus grandes descendientes en todo este territorio, como lo es José Perry Villate, un boyacense que, sin tener en cuenta esa gran experticia en el tema administrativo del deporte, logró llegar a los Juegos Olímpicos y representarnos a nivel internacional. Entonces, gracias a él empieza todo ese legado deportivo, cultural, que ya otra persona en 1936, estamos hablando de Alberto Mariño Cheine, que ya como cachaco bogotano en esta cultura precolombina estaba también teniendo en cuenta para poder impulsar esa semilla que dejó también su antecesor para poder ya hablar del Comité Olímpico Colombiano y ya más adelante dar todo un linaje histórico de preparación, de esfuerzo de otros deportistas que se fueron destacando poco a poco porque ya vea como la experiencia. Estamos hablando puntualmente de José Julio Comelín, que como barranquillero también pues nos dejó un gran legado, y a eso le siguieron otras generaciones rápidamente en los años 70. Más que todo, no solamente el tema de atletismo, sino el tema de pesas o fisiculturistas, con este tema de las películas que ya empezaban a educar y a entender que su cuerpo tiene también una biología que les permite generar unas resistencias, habilidades y capacidades, pero también requiere un entrenamiento previo. Es justamente cuando estamos hablando de uno de esos capítulos del deporte como los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en Cali hacia el año 1971. Le han seguido otras versiones, pero que ya esos eventos han permitido que aquí a nivel nacional también seamos como un destino del tema del turismo deportivo. No obstante, también otra de las joyas y de las glorias del deporte nacional, como puede ser mmm, María Luisa Calle, que en ella también tuve la oportunidad de conocerla antes de iniciar la pandemia, justamente el año pasado en el IDRD, en el instituto, que ella desde el tema de la consejería es una de las que eh, instruye a los futuros deportistas con toda su experiencia, con tema de los recursos, cómo viaja a otros países, cómo también hasta dejó de comer y está todavía esa gana, esa experiencia para poder decir que sí se puede ser deportista en este país y también no descartar los apoyos de las entidades, organismos deportivos, sobre todo instituciones que le siguieron apoyando luego de toda la experiencia que le pasó. Entonces me parece destacable como también no solamente en el año 2000 en una lucha feminista, sino también en el tema
Más adelante otros deportistas, la Chechi Baena, Mariana Pajón, en el año 2012 con el deporte de nueva tendencia BMX, como también destaca esa participación. Otros deportes rápidamente, a los que son amantes del fútbol, más que todo también la Copa América, como ese 5-0 también, de esas participaciones han dejado algo en el tema en el subconsciente colombiano, cómo podemos ser grandes frente a otros de la región como puede ser esa Argentina, pero también esa selección de clubes, la sub-17 que se ha destacado y la de mayores. Entonces unas generaciones también a la par de los años 70, 80 en adelante, como lo han sido también el pibe Valderrama, que incluso aparece vigente en algunos comerciales, pero son esas generaciones que nos han dejado historia. Entonces, a pesar del tiempo, eso permite que muchas de las generaciones hoy en día, a nivel local sobre todo, pues no pierdan ese norte y vean el deporte como ese espíritu de lucha que, a pesar de no tener guayos, no tener implementos deportivos, está esa esperanza y la asesoría también de algunos profesionales que he tenido la oportunidad de conocer, entre ellos otras de universidades que han dicho: venga, sí se puede, sino que el deportista requiere toda una fase de indagación y experimentación, que prácticamente tenga en cuenta ese legado para poder replicar a la comunidad más adelante y que también él mismo estudie. Entonces todo esto ha acompañado que, en el caso de Ciudad Bolívar, históricamente marginado, la localidad que más recursos ha recibido, tengamos en cuenta hoy por hoy algunos escenarios pues que antes estábamos también carentes del tema. Todo esto inicia a nivel local, así rápidamente, con algunos deportistas como lo son los de Potosí, que queda en la parte alta de la montaña. Entonces ellos les tocaba entrenar, estamos hablando de años 2000, años 90, tenían que bajar de la montaña, incluso todavía lo hacen, hasta el Parque Metropolitano El Tunal, para darle la vuelta a las pistas atléticas y poderse entrenar y poder conseguir también en las tardes o en las noches también, ir a subirse en algunos buses para poder conseguírselo del pasaje, para poder ir a representar el territorio. Entonces es ese tema de apoyo que siempre ha sido como la constante, pero también algunas de las joyas de escenarios recreodeportivos que hoy por hoy pues me siento orgulloso es conocer el Polideportivo Meisen, que fue la primera piscina pública. Estaba viendo una foto de los años 90 donde la estaban inaugurando y estaba prácticamente sin techo. Entonces son esos temas que me sorprende aprender, reaprender frente al tema del deporte, que no es mi área, pero la tengo que indagar, documentar. Y al tema de recreación, hoy por hoy el Consejo Colombiano, también el tema del Plan Nacional de la Recreación, el Plan Nacional del Deporte, todo ese tema se va articulando y permite que esos legados de algunos deportistas que no tenían en cuenta un tema más de planeación administrativa, lo hicieron más que todo de manera empírica, pero ya se va articulando y justamente llega este diplomado para poder empatar y poder decir que nosotros, los consejeros, que también estamos haciendo historia frente al tema de instancias de participación, necesitamos documentarnos y también aprender de cómo funciona esa estructura del deporte, ese sistema nacional del deporte, y que no es una isla, sino que depende de la recreación, la actividad física, los escenarios recreodeportivos y todo un tema de participación. Y justamente pues todo ese trasegar que he ido también aprendiendo en todo este tiempo, en las primeras clases, y justamente con el apoyo de los compañeros pues que son administradores, administradoras deportivas, los docentes, de psicólogos deportivos, de todas las profesiones. Y de mi parte sí debo confesar que me siento como bicho raro, porque en el tema ambiental es mi experiencia y turístico, entonces veo que todo se va conectando en el territorio. Justamente en tiempos de pandemia es cuando esas oportunidades hay que aprovecharlas para enriquecer conocimiento, y de mi parte pues tener esas reglas e indicaciones. Entonces, ¿qué es el hoy por hoy de mi consejería? Ya estamos afrontando el tercer año, sector de juventud. Estamos ahorita ya abordando algunos talentos locales. Entre ellos también me he enterado
De escuelas de mi barrio, que es el legado que ha dejado Ideré históricamente en el territorio, que tenemos beisbolistas, tenemos también ese deporte de nueva tendencia también, que hemos sido escenario en, más que todo en el barrio Manitas hacia hace año y medio, donde se estaba también mirando esas rutas de ciclismo. También tenemos boxeadores, atletas, deportistas paralímpicos como uno de los consejeros, como lo es Rafael Esteban Tenjo, que la historia de él es que nos llega a representar también, incluso en deportes de invierno, como también en este tema de deporte rugby subacuático. Entonces son esas joyas, eminencias que no importa las capacidades físicas, sino más allá del tema del talento, la disciplina, podemos tener en cuenta deportistas en potencia, pero sí que todo este tema que hemos venido abordando brevemente, yo solamente me documenté, consulté algunas fuentes como las que mencioné y ilustrar un poco pues a las personas para poder decir que si hay un turismo deportivo, si hay también una cultura, pero que no llegue la falta de asesoría, la falta de planeación o el tema de la corrupción como nos han hecho ver, que es una realidad que nos va a seguir casi que llegue todo ese proceso a carcomer nuestra sociedad. Entonces la historia se puede también cambiar y para eso están también esas experiencias para poder decir. Actualmente se está hablando de una equidad de género que no importa si es hombre, mujer o otra diversidad, que puede llegar muy lejos y a representarnos. Finalizo con una anécdota, es que me marcó muchísimo, y es que justamente hablando de Meissen, de, por el lado de la estación, hay una de las gradas donde justamente había que ubicar una de las botellas, entonces uno tenía que rellenarlas con arena hasta que quedaba bien calada, y éramos más de 1000 auxiliares apoyando de la policía en esa época, hace más de que 10 12 años, y con ello también llegaron fundaciones y demás escuelas, y con eso se hicieron las primeras gradas de esa cancha. Entonces esa experiencia para mí fue enriquecedora, porque poder aportar a la comunidad para poder tener un escenario recreo deportivo que carece de grama, que carece de todos esos elementos que hoy en día pues un deportista que dice no puedo llegar a hacer mi práctica porque no tengo esos implementos. Entonces son excusas que no van al caso, pero se está trabajando desde la comunidad para, a pesar con protocolos de bioseguridad, y esas experiencias en las que he participado es justamente lo que dice, oiga, pasa uno por esa cancha, ya las gradas por lo menos son resistentes por esos ecoladrillos, y es justamente que a pesar de estar en la ribera de un río, no todos los escenarios pues deben contar con determinadas características para poder catapultar y ser la historia del deporte, sino que también la misma comunidad puede aportar para cambiar ese paradigma del territorio. Es justamente con esa despedida que quería también dejar, que a pesar de todo el jurgonón de trabajo que nos dejan en el sistema de participación, de poder documentarnos, podemos estar también aportando desde nuestra área del conocimiento, y poder enriquecer un poco esa más diversidad desde todos los sectores para poder mejorar esa calidad de vida y poder dejar un legado terminando este periodo y que sigan otras generaciones. Eso es básicamente, y ya el diplomado pues me puede brindar esas herramientas para poder también opinar, escuchar, y es justamente eso. Entonces muchísimas gracias. Hasta aquí toda la aventura. Encuéntrenos en redes sociales como DRAFE Ciudad Bolívar en Facebook, y también a otros sectores justamente pues que hemos venido a escuchar en este compromiso que ya se está cumpliendo. Muchas gracias.